Después de este receso que hemos tenido para el almuerzo, con Miguel Ángel Iniesta. Voy a presentarlo. Miguel Ángel Iniesta Sánchez es natural de Isla Cristina, Huelva, posee el grado de Humanidades de la Universidad de Huelva, es colaborador y después ha sido socio y vocal de la CEA, de la Sociedad de Estudios Andaluz. En esta etapa se centró en la divulgación de literatura y patrimonio histórico artístico en andaluz. Posteriormente se orientó hacia el estudio de una posible literatura en andaluz. Esta línea se establece a través del cancionero de las Lilas y escribe también los poemas del reino, traducciones libres de 3 poemas de Catulo. Cabe destacar que realiza sus prácticas universitarias como guía de las secciones de Bellas Artes y Arqueología en el Museo Provincial de Huelva y que actualmente es colaborador del Grupo de Estudios Históricos y Locales en la U, tras realizar su trabajo de fin de grado, una introducción al patrimonio histórico-artístico de su localidad. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes. Me alegro mucho de que hayáis podido asistir y de que, bueno, dediquéis este ratito a formaros un poquito en torno a esta cuestión que se ha estudiado tan poquísimo, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de lo que es la literatura andaluz, pero no tanto lo que ya se ha hecho, ¿no? Que eso ya Paco Albadolí ha hecho una serie de acercamientos, ha hecho libros recogiendo una antología de todo ello, sino lo que yo quiero es hablar de lo que es puramente la literatura del porvenir, como dice Juan, en el porvenir. Bueno, para esto me he acercado ahora vamos a introducir todo con más tranquilidad, a un marco teórico de la teoría de los polisistemas desarrollada en la Universidad de Tel Aviv, que nos facilita un poco la forma de acercarnos a este fenómeno. Voy a ir ceñiéndome un poco al guión y voy comentando las dudas que puedan ir, los matices que deban de surgir, ¿no? Bueno, la charla en sí mismo se llama La necesidad de traducir literatura en andaluz, una reflexión desde el prisma de la teoría de los polisistemas a razón de la traducción de los poemas de Emily Dickinson. Muchas veces el ejercicio de traducir a un autor, en este caso anglófona, a Emily, nos obliga a replantearnos cómo se debe abordar la traducción desde nuestra lengua vernácula, ¿no? Desde nuestra lengua materna. Bueno, no es la primera vez que empiezo a reflexionar sobre este tema, sobre la creación literaria en andaluz y sus dificultades y sus posibilidades. Para la Junta 11ª escribí un pequeño prólogo que era base para escribir una literatura en andaluz. Después, posteriormente, en Sevilla presenté en traducciones libres de Cátulo una perspectiva sobre la literatura en andaluz, una pequeña introducción también. Sin embargo, considero que estos apuntes no son suficientes para comprender la complejidad que supone crear o recrear texto literario en andaluz. Para enfrentar esta identidad, me apoyaré en la teoría polisistemas desarrollada por Itamar Ibn Zohar, que es el profesor de la Universidad de Tel Aviv, que viene desde hace años desarrollando esto. Nos vamos a acercar un poquito a la teoría de los polisistemas. Bueno, la teoría de los polisistemas es heredera del formalismo ruso y el círculo lingüístico de Praga. Es decir, que hay una forma de acercarse a la literatura, una más formalista y otra desde otros aspectos, ¿no? No voy a profundizar en ello. Y entonces este señor va a diferenciar entre la literatura en minúscula como grupo de textos importantes en un sentido estético y modélico inserto en la propia historia y la literatura en mayúscula como el conjunto de textos y actitudes de la sociedad frente a tales. Es por ello que esta teoría da una gran importancia al análisis de estos textos literarios en el contexto de la sociedad, por lo cual rompe con la visión idealista de literatura y su estética, dotando de un carácter empírico al estudio de los fenómenos literarios. Es decir, muchas veces hablamos de la literatura como el gran Calderón, el gran López, el gran Manrique, pero Manrique, Calderón y López están insertos en un contexto que en este caso el español, que en el siglo XIX, que genera un canon para dar una unidad cultural al Estado-Nación. Lo mismo de alguna forma, no en un sentido imperialista, pero tenemos que nosotros gestionar como andaluces. Vamos a desglosar el caso de sistemas literarios en español y andaluz, ¿vale? Bueno, tenemos que en un primer momento el sistema español recibe la interferencia, yo voy a utilizar un vocabulario propio de este sistema de estudio, de esta teoría, pero que es muy comprensible. No obstante, iré apuntando cualquier problema. La interferencia del sistema andaluz en este momento es oral, ya que no está desarrollada, puesto que no cuenta ni siquiera con un sistema ortográfico y la única representación de la literatura escrita andaluza ha quedado integrada al sistema español, ¿vale? La literatura oral andaluza y aquí la española que la absorbe
Imaginemos los hermanos Quintero, que absorben esa literatura y la hacen española de alguna forma. En un segundo momento, el andaluz cuenta con sistemas ortográficos, por lo cual vemos un sistema que se está consolidando. Por lo que, según la teoría de los polisistemas, el sistema andaluz requiere de interferencias para completar sus carencias, ya que está en evolución y en crisis a la vez. Es decir, ahora estoy intentando, imaginemos nosotros, ¿no?, que estamos traduciendo, en este caso estoy traduciendo a Emily. ¿Cómo yo traduzco si no tengo unos referentes? ¿En qué me voy a apoyar? En literaturas extranjeras. Por ejemplo, es muy común que nos apoyemos en la grecolatina, el que conozca más la inglesa se irá a la inglesa. Entonces, buscaremos referentes, porque está en construcción. Por ello, se le plantean distintos sistemas con los cuales enriquecerse mediante contacto intersistémico. El primero, el español, que es fuerte, está constituido y cuenta con muchos materiales, entre los cuales se encuentra su particular versión del oral andaluz. Es decir, dentro del canon español ya tenemos cositas del andaluz, el antiguo sistema andaluz. Pero la realidad es que las características que lo definen no lo hacen útil como material para poner en pie una literatura amplia y con unos estándares de calidad que casen con la idea que tenemos de la digna literatura andaluza, de una literatura casi que nacional. Creo que esto se entiende, ¿no? ¿Cómo vamos a ir al opresor para liberarnos de nuestra propia opresión? Es muy complejo. No obstante, el opresor de alguna forma también tiene materiales, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto ocurre porque la visión que ha desarrollado el sistema español con respecto al andaluz es de una parcela subsidiaria, de su propio sistema, en la que el andaluz se emplea para dar viveza, color, gracejo, estereotipando al personaje literario que lo emplea. No es una fórmula de dignidad, entendamos, ¿no? La otra posibilidad es la de recurrir al resto del sistema español para esta transferencia, lo que es conveniente, ya que es la literatura en la que se ha formado la mayor parte andaluza y además cumple con las leyes de esta teoría, ¿no? Es decir, que ya una vez descartado lo andaluz, vamos a lo español, probablemente español. Volvamos a Manrique, López, Calderón. Que las literaturas nunca se ven libres, esto expone la teoría. Que las literaturas nunca se ven libres de interferencias, que las interferencias suelen ser unilaterales, o que la literatura que sirve de fuente es seleccionada por su prestigio, como modelo a emular, que la literatura receptora suele ser un sistema secundario con respecto a la literatura de salida, siendo rara vez contemporánea, estando una más avanzada que la otra, puesto que la receptora tiende a relacionarse con un estrato estable del sistema anterior. Bueno, si hablamos del caso de español, tendremos que tener en cuenta que cualquier literatura que trata de emanciparse de la anterior, lo que hemos dicho antes, busca diferenciarse de esta, así que si se realizan transferencias entre el sistema andaluz y el español, también se dará un fenómeno de oposición de primero hacia el segundo. Recordemos, imaginemos, ¿no? Rubén Darío, cuando escribe, el gran autor hispanoamericano, escribe sus obras modernistas, el modernismo pretende en un primer momento distanciarse del canon español. Por eso van a los modelos franceses, a los modelos grecolatinos, para independizarse. Es un proceso que nosotros estamos viviendo. Yo propongo personalmente, como que eso lo ensayo yo en los poemas del reino, hablar de la fuente prerromana, ¿no? Del mundo fenicio, orientalizante. Bueno, pero esa es una opción que yo planteo. Sigamos con la teoría. También se podría dar la posibilidad de que el escritor o traductor realice la transferencia de un sistema extranjero, como podría ser de la literatura clásica o de otras naciones contemporáneas que en un principio volverían a cumplir las leyes anteriormente citadas, puesto que las sociedades que dan lugar a estos sistemas no están ejerciendo, o al menos evidentemente, una posición imperialista sobre el nuevo sistema tratado o sociedad que le da lugar. Es decir, si yo me voy a Francia a nosotros no nos hace, no es que Francia sea santa ni mucho menos, porque ellos obviamente han erosionado mucho el panorama de sus propias literaturas locales, por llamarlo de alguna manera. Pero es verdad que a Francia a nosotros no nos toca nada y podemos irnos hablemos del simbolismo y no estamos haciendo ningún daño porque no estamos aportando a la confusión de español-andaluz, que muchas veces esa confusión da lugar a muchos problemas. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esto, ¿no? Ahora que hemos expuesto cómo se relaciona la literatura española extranjera frente a la andaluza, merece la pena, y sobre todo estamos hablando de andaluz en el porvenir, merece la pena que nos volvamos a preguntar por qué merece la pena traducir al andaluz. En este caso a Emily Dickinson, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa y digo, bueno, voy a traducir a una autora, ¿no? A un autor. Y digo, bueno, merece la pena que yo haga este esfuerzo y ahora vamos a hablar por qué. Lo primero, para enriquecer la literatura propia, como hemos dicho antes. Cuanto más yo aporte a mi literatura propia, más rica será, más elementos tendrá para desarrollarse en un futuro. Lo estamos integrando. Recordemos, imaginemos cuando Cátulo empieza a
Catulo empieza a imitar a Safo de Lesbos, está añadiendo al latín unas fórmulas que no existían previamente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando añadimos a Emily Dickinson al canon andaluz con esta traducción. Después, para mostrar la capacidad de nuestra lengua andaluza para contener los textos de una literatura más antigua y más consolidada. Y por último, dar lugar al espacio de experimentar con estas posibilidades. Todo tiene que tener su espacio. Y si yo soy capaz de traducir a Catulo o a Emily o a quien se tercie de una literatura consagrada a mi literatura natural, vernácula, que estoy diciendo que mi lengua es capaz, tiene los recursos, tiene lo básico, no es una lengua degradada, ni mucho menos. Bueno, además realizar traducciones a un idioma minorizado resulta para este sistema un ejercicio de supervivencia. Claro, sobrevivimos a través de los textos de otros, nos imbricamos con ellos. Es importante que tengamos en cuenta que para el proceso sea exitoso y no se caiga en meros calcos del castellano, hay que tener en cuenta los 3 pilares que oponen el andaluz, como cualquier lengua: su léxico, su fonética y su gramática. No podemos pensar igual que no podemos coger un texto en inglés y coger y hacer una traducción tal cual y traducir los calcos, las estructuras tal cual. No, tenemos que adaptarla a la lengua de salida, ¿vale? El método que considero más apropiado para no seguir siendo una parcela subsidiaria del sistema español es que se emplee como base la lengua oral andaluza. Es decir, ¿qué es lo que tenemos realmente a mano? La lengua de nuestros padres, nuestras abuelas, la que hablamos nosotros con nuestros amigos. Que eso no tiene nada que ver con los estratos o los contextos sociales, eso va aparte. El andaluz tiene sus propios estratos y variedades y contextos sociales. No es que sea la lengua de andar por casa una y es la misma lengua una, no. Es que son distintas. Dentro del andaluz tengo la lengua para hablar con mis amigos, la lengua para hablar con mi jefe, la lengua para hablar en una iglesia. Y lo mismo ocurre en castellano. Pero no es que el andaluz sea la lengua para hablar con mis amigos, la versión del castellano de hablar con mis amigos, ni mucho menos, ¿vale? Para ir cerrando esto, el método que considero, lo que he dicho, ¿no? Lo segundo que se empleen, reformulen y se resignifiquen, muy importante. Reformular y resignificar, ampliar su sentido. Los elementos de nuestra lengua que para transferir el sentido de autor original. Es decir, a lo mejor, aquí lo veremos con Emily, se utiliza una expresión, pero a lo mejor esa expresión no tengo que usarla yo tal cual, sino que tengo que buscar otra expresión distinta, que sea equivalente. Lo imaginemos, un caso muy tonto, ¿no? En vez de decir, esta persona quedó profundamente decepcionada, le diremos, se le cayeron los palos del sombrajo, por ejemplo, ¿no? Eso es muy propio. Tengo un ejemplo muy claro que sería, en inglés tenemos la expresión esta de next to me, ¿no? Que la traduciríamos al castellano como junto a mí o algo semejante. Sin embargo, en andaluz podemos decir junto a mí con su aspiración, queda bien, pero lo suyo sería decir al ladito mía, o otra expresión equivalente. Como anteriormente he adelantado, para mostrar esto pongo 2 traducciones de la poeta estadounidense, que yo en este caso lo he hecho con las notas Porra, la de Juan, por su perfil etnolingüístico. Deberíamos leer al autor original en la traducción castellana que hace Alianza Editorial, que es la que yo me he guiado, aunque yo he traducido directamente del inglés, y veamos la comparación. En castellano dice: el agua se conoce por la sed, la tierra por los mares navegados, el arrebato por el tormento, la paz por el recuerdo de sus batallas, el amor por el modo de la memoria, por la nieve y los pájaros. Y yo digo, al agua se la conoce por la sed, a la tierra por los mares atravesados, al gusto por el sufrimiento, la tranquilidad por la lista de sus batallas, el querer por el verdín del recuerdo, por la nieve a los pájaros. Como veis, es más cercano a nuestra realidad lingüística y no pierde el sentido original que quiere imprimir la autora. El segundo caso con el que cerramos esta exposición sería, por cierto, si queréis buscarlos, el poema 135 que hemos leído, y vamos a leer el 294. Los condenados ven en el alba encanto diferente, pues cuando vuelven a mostrar su luz en otra parte, dudan poderla contemplar. El hombre que ha de morir mañana quiere escuchar el canto del ave en la pradera, y es que su melodía dirige el hacha que pide su cabeza. Dichoso aquel para quien el alba precede enamorada al día. Dichoso aquel para quien el ave en la pradera es todo menos elegía. Y al andaluz, y con esto cerramos, traducimos: el condenado arzo que nace lo piensa con otra cosita, porque cuando vuelva a quemar en otro sitio no cree poder verlo. El hombre que mañana tiene que morir procura escuchar el pájaro en la pradera, porque su cante revuelve el hacha que busca su cabeza.
Qué alegre el que tiene arzo que nace, como el principio del día buscado. Qué alegre el que tiene el pájaro de la pradera, por todo menos por el llanto triste. Pues con esto cerramos la intervención. Espero que entendáis las posibilidades que supone la traducción y su necesidad para afianzarnos como lengua, como entidad social y cultural, que la lengua como una necesidad para este proceso que he citado. Lo único para cerrar, si alguien tiene alguna pregunta, estoy aquí disponible. ¿Alguien tiene algo que quiera cuestionar incluso? Sí, por favor. ¿Un micro? Perdona, ¿puede acercarse un micro? Alguna, porque no te escuchamos desde aquí. Ella se acerca. Sí. 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 No solo traspasar las palabras que ha escrito el poeta, sino enriquecer todavía más la lengua en la que se está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, es que lo que comenta la compañera es que muchas veces hacemos traducciones muy ascéticas, que es una cuestión que, lo que digo, completamente ascético, ¿no? Y cuando nosotros ponemos de nuestra cultura, la estamos volviendo a sembrar en su sentido, darle un arraigo, y eso es lo que hace que el texto sea entendible, porque el traducir no es solo hacer entender literalmente un texto, sino también transmitir su emocionalidad. Y para nuestra emocionalidad hay que hacerlo respetando la lengua oral en la cual nosotros nos hemos desarrollado, que es la que está impregnada de todo ese sentimiento. Pues nada, con esto, si no hay ninguna duda más. Félix, sí, por favor. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Esto va a ser duro. Me he quedado ahí enfocado en una cosa que has comentado sobre, bueno, a mí, o sea, desde mi entender a la defensa de la lengua andaluza, que yo estoy muy en los parámetros de que todo esto es muy importante porque tenemos que quitarnos los mitos, los complejos, las cosas, y la lengua andaluza no puede ser menos que otra. Yo pienso que es muy importante lo que tú has venido aquí también a comentar hoy, porque lo que está diciendo es cuando superemos todas las cosas, cuando superemos, o a la par que superamos todos los factores que nos autolimitan el hecho de asumir que el andaluz es una lengua, nos vamos a tener que plantear en algún momento la cuestión de cómo vamos a hacer la literatura a partir de ahí a futuro. Yo quiero hacer una vanguardia que te cae. Claro. Lo que te quería, mi pregunta es la siguiente. Sí. Me he quedado en tu conferencia pensando sobre desde qué punto tenemos que, qué punto de partida tendremos que tener para generar esa literatura del futuro en andaluz. Intentando no caer en perspectivas de hacerlo como Francia, como el castellano siempre como base o como punto de origen de todo lo que vayamos a hacer. No estoy pensando con tus palabras y tampoco yo soy del ámbito de humanidades, yo soy ingeniero cuadriculado, ¿sabes? De código fuente. Entonces, perdóname que no utilizo las palabras concretas, pero la pregunta es la siguiente. Y otras lenguas que a día de hoy son lenguas cultivadas de prestigio, que han tenido gran literatura, como por ejemplo lo que hemos tenido del castellano, ¿no? Siglo XVI, siglo de oro de las letras, bla, 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 bla. Es decir, ¿cuáles son los factores a través de los cuales ellos han generado una literatura que constituye que haya lengua y literatura castellana y no lengua y literatura del romance de Castilla, ¿sabes? Del latín generado de Castilla. ¿Sabes? ¿Cómo lo constituyen? ¿Cuál es? Tú me estás vamos a decir, entendiendo porque es una pregunta compleja. Tú me estás planteando en qué momento el canon castellano se constituye, ¿no? Frente al resto de literaturas nacionales y cómo de alguna forma eso nos ha implicado en que no podamos desarrollar nuestra propia literatura, ¿entiendes? Sí, pero no me interesa tanto la parte de cómo eso nos permite desarrollar nuestra literatura, sino si tenemos que generar una literatura. ¿Cómo hacerlo nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos aprender de aquellas que lo han conseguido? Bueno, yo creo primero que nosotros no tenemos que fijarnos en lo que ha hecho Francia, ni España, ni mucho menos. Nuestro camino está en la teoría decolonial, que por cierto, Igor Rodríguez algo ha tratado sobre esas cuestiones. Porque nosotros no podemos
como decía Paulo Freire, que decía, cuando la educación es liberadora, el sueño del oprimido es oprimir. Y nosotros no queremos dedicarnos a borrar el resto de variantes, no queremos dedicarnos a imponernos sobre los demás, o ser chauvinistas, ni mucho menos. Nosotros lo que queremos es ir tomando aportaciones, y ahora voy a explicar concretamente cómo se haría, tomando aportaciones de otras literaturas en lo que nos interese. Tenemos en cuenta, por ejemplo, yo creo que fue Yoli la que estudió que nosotros tenemos una relación con el italiano del sur, con las lenguas italianas del sur. Bueno, ahí tenemos una fuente de ver su literatura. Yo, siguiendo las cuestiones de la lingüística, creo que lo primero es que recuperemos lo que oralmente, lo que no ha sido muy contaminado por el castellano, lo que oralmente es nuestro patrimonio. ¿Cuáles son los dichos? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son las construcciones y sintagmas nuestras? Ahora vamos a resignificarlas. Yo creo que, no sé si en Cátulo yo utilicé una expresión que iba al polvo manio ese, ¿no? Citando al marido de Lefia. Arbusto ese, creo que era. Claro, nadie serio se planteaba las construcciones de Arbusto ese, establecerla como una forma válida para traducir a un poeta del siglo I. Sin embargo, ¿por qué no? Si lo que quería decir Cátulo era eso. Nosotros tenemos que tomar de cada casa lo mejor, pero nunca seguir. Lo importante no es si yo tomo de Francia o si tomo de Alemania. Cada uno que autor se alimente de lo que buenamente conozca y que no sea solo del castellano, porque al final de la mezcla del palimpsesto sale algo nuevo. Lo importante es que no tomemos una postura imperialista respecto a nuestras propias variantes y mucho menos de odio ni resentimiento hacia lo que otras personas en su momento el Estado español decidió actuar de una manera concreta en otros tiempos, otra forma de ver las cosas, pero nunca caer en esos berenjenales, porque es hacer daño y lo que nosotros queremos es conservar y entendemos que si arramblamos con el patrimonio lingüístico y literario previo, no nos va a quedar nada de lo que agarramos. Entonces, más bien una postura antes que un método concreto científico cuantitativo de qué tomo de cada lugar. Es la postura, por lo menos si yo lo comprendo. Gran mensaje. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Lo que sea. Aquí estoy yo para atender cualquier pormenor. Entonces ha quedado bastante clarito, ¿no? Pues nada, perfecto. Espero que la hayáis disfrutado y muchísimas gracias por la atención.